Palabras Más, con Álvaro García. Juan Lozano, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Muy contento de estar aquí en Palabras Más. Bueno, es un placer tenerte acá y especialmente esta semana que estamos conmemorando 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán. Y Juan, tuviste la oportunidad de ser testigo de primera plana de todo lo que pasó antes, durante y después de la muerte de Galán. Hace 25 años, cuando él estaba vivo, tal vez en las vísperas de su muerte, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué pensamiento tenías con respecto al país que pretendían construir? Yo era su secretario privado. Había tenido tal vez la felicidad profesional más grande de mi vida cuando él me invitó a que trabajara en ese cargo como secretario privado. Pero empezaron también las angustias más grandes porque ese era un hombre que iba a ser presidente, que el país cada vez lo reconocía en esa vocación y en esa capacidad, y eso había aumentado la amenaza del narcotráfico, de los carteles. Entonces vivíamos unos meses con la ilusión de que pudiera llegar a la presidencia para transformar el país, para darle toda esa bocanada de oxígeno, para hacerlo virtuoso, para poner a funcionar las instituciones, con los narcos respirando en la nuca, con los narcos tratando de matarlo a cada paso que daba, con los narcos tratando de matarlo en Medellín. El doctor Galán en los últimos meses tuvo que incluso casi suspender sus desplazamientos hasta su sede en el Parque de Teusaquillo, en la calle 34 de Bogotá, y estaba, digamos, como confinado en un apartaestudio que había alquilado en el mismo edificio donde estaba su residencia, su apartamento de residencia. Todo eso porque el asedio, la presión, la perversidad de los carteles era cotidiana en todas las jornadas. Entonces, era cada jornada un milagro terminarla, pensando que estábamos más cerca de poder cumplir con ese sueño de transformación del país, pero con la angustia de lo que finalmente ocurrió, y era que los criminales en esa alianza siniestra, incluso con agentes del Estado, iban a impedir que Luis Carlos Galán llegara a la presidencia. ¿Ustedes cómo se conocieron y por qué decidiste acompañarlo? Yo era estudiante de colegio, Álvaro, cuando un día me invitaron a oír hablar a un señor que quería ser concejal de Bogotá. Y entonces yo estaba en el colegio y me pareció, era en la casa de unos primos míos, y me pareció entretenido a ver eso cómo era. Y era una reunión de no más de 15 personas en la casa de mis primos de apellido Albornoz. Y llegó Luis Carlos Galán y yo oí hablar a Galán. Y ese día quedé matriculado para siempre con Luis Carlos Galán. Yo estaba en cuarto, quinto bachillerato, entonces empecé el activismo escolar, las tareas delicadas que uno podía hacer en ese momento, mezclar engrudo, pegar afiches, hacer perifoneo, y ahí me fui involucrando en todos sus grupos de trabajo y en sus centros de estudio, pero así empezamos, en esa tarea. En ese círculo íntimo de Galán, digamos, en los últimos meses de su vida, ¿qué se pensaba acerca de cómo se podía transformar el país? ¿Cuáles eran los pasos? ¿Hacia dónde habría que ir? Galán había sido un dirigente absolutamente disciplinado. A lo largo de los años había ido madurando su reflexión sobre los grandes temas del país. Galán había madurado una propuesta que además estaba publicada. Él disciplinadamente publicaba los que se llamaban los cuadernos del nuevo liberalismo. Y él advirtió, y esa fue también su sentencia de muerte, cómo ninguno de esos sueños de país, la utopía galanista de Colombia, no iba a ser posible si el poder criminal del narcotráfico seguía permeando el Estado, si el poder criminal del narcotráfico seguía permeando y atrapando el Estado. Cuando él levanta su voz, muchos dicen: Galán está loco, Galán es un fanático, Galán es un exagerado, eso no pasa nada. Y había también una equivocadísima idea de que en últimas los narcos no son tan malos porque eso se lo mandan es a los gringos y aquí llega la plata. Eso era Escobar, eso era lo que decían en Medellín.
que se consuman allá lo que quieran los gringos, que aquí llega la platica de Medellín sin tugurios, sin reparar en que estaba por dentro comiéndose como el gorgojo, que no se ve el gorgojo, pero que empieza a devorarse las cosas hasta que se desploman. Eso era lo que Galán advertía. Los cimientos de la nacionalidad se ponen en peligro si no se enfrenta con contundencia al narcotráfico. Juan, me impresiona mucho, digamos, esa sensación de inminencia, de impotencia, de no poder controlar la situación en el tema de seguridad de Luis Carlos Galán, de vivir todos los días en la zozobra, al borde de la muerte, con un Estado incapaz de ofrecer las garantías suficientes para preservar la vida de una persona como él, hasta que finalmente ocurrió lo que ocurrió. Ese desarrollo posterior de las investigaciones sobre las responsabilidades en la muerte de Galán, 25 años después, ¿qué te dice? Primero confirman que concurrían los dos carteles con sus intereses siniestros, cada uno a su manera. El cartel de Medellín y el cartel de Cali estaban librando una batalla brutal por el poder de las rutas, por el poder del negocio. Y a su manera, el de Medellín asesinaba, el de Medellín brutal, el de Medellín ostentoso, el de Cali infiltraba, compraba políticos, se metía a los órganos de seguridad, sabía qué estaba haciendo el de Medellín. Esos dos intereses siniestros concurren en el asesinato de Galán. La información sobre todo lo que ocurría con el cartel de Medellín, más que de los órganos de seguridad del Estado, venían del propio cartel de Cali. Entonces, el cartel de Medellín, brutal, dispara, contrata sicarios, mientras el cartel de Cali está infiltrado en unos organismos de seguridad que sirven a Galán en bandeja para que lo asesinen. En la plaza de Soacha, Álvaro, en la plaza de Soacha, no había ninguna vigilancia. Yo llegué a la plaza de Soacha, a mí esto nadie me lo contó, yo lo vi, busqué policías y no había protección de la tarima, no había ninguna posibilidad de que requisaran para ver si había entrada de armas a la plaza. En el camioncito, cuyas imágenes hemos visto los colombianos tantas veces con dolor estos días, van el doctor Galán, el concejal que asesinan, el concejal que aún está vivo, el doctor Diego Uribe Vargas, Yolanda Pulecio, la mamá de Ingrid, y van los sicarios. Los sicarios los dejaron montar en ese camión. ¿Eso qué es? Presencia de organismos de seguridad infiltrados por el narcotráfico. Entonces, 25 años después, ¿qué vemos? Que los dos intereses estaban presentes en el asesinato de Galán con la complicidad de los organismos del Estado. ¿Quién fue el gran ganador después de la muerte de Galán? Circunstancialmente podrían decir Escobar y el cartel de Medellín. Esa noche lo aniquilaron. Poco tiempo después entendimos que los grandes ganadores eran los del cartel de Cali, porque lograron sacar a Galán del camino y simultáneamente desatar la furia del Estado, de la sociedad colombiana contra el cartel de Medellín. A la vuelta de 2 años estaba prohibida la extradición, ellos eran los aliados estratégicos del Estado y ellos eran el buen cartel que le ayudaba al país afligido a combatir al cartel de Medellín. Esa es la triste historia, que a Galán lo mataron por defender la extradición y en la Asamblea Constituyente, convocada con el cadáver de Galán por delante, lo primero que hacen es prohibir la extradición como lo querían sus victimarios. Desde el punto de vista personal y profesional, ¿cómo te marcó la muerte de Galán? No, absolutamente. Porque yo había hecho, en medio de esa felicidad que a mí me produjo poder trabajar con él, es indescriptible lo que representaba. Yo tenía 24 años cuando me llamó a esa tarea. Para mí representaba todo en la vida, era mi sueño, mi ilusión, era mi proyecto de vida. Y cuando ya en el hospital de Bosa, antes incluso de ir al hospital de Kennedy, cuando ya en el hospital de Bosa, para mí es claro que Luis Carlos Galán está muerto, que han cumplido su propósito los asesinos, es el desplome total de lo que veníamos construyendo. Eso es un momento muy, muy, muy dramático en la vida. Y cuando uno mira 25 años después, Álvaro, hay una paradoja triste, y es que esa lucha de Galán
contra el narcotráfico tiene unos carteles que van mutando, se van cambiando de forma, de ropaje. Los grandes carteles después dan paso a otros no tan grandes, el cartel del norte, el cartel de Bogotá, después lo que la propia DEA llamó los baby cartels, los carteles bebés, que ya eran estructuras menos visibles, pero también encarnan en paramilitarismo, también encarnan en BACRIM, pero sobre todo encarnan en guerrilla. Es que hoy Colombia, 25 años después de asesinado Galán, está con su Estado nacional legítimo, elegido por la vía democrática, negociando el diseño de la nueva Colombia con el cartel más grande y más poderoso del mundo. No hay en el mundo un cartel que tenga una supervivencia tan larga, que tenga tanta plata, que tenga tantas armas y que tenga tanta capacidad de incidencia. Todo eso pagado con la plata del narcotráfico, lo que hace distinta a las FARC de las demás guerrillas de la América Latina. No es que su ideología sea más fuerte, que sus líderes sean más carismáticos, que el pueblo los acompañe más, no. Es que entraron en el negocio de la droga y son un cartel. Esa es una paradoja muy dramática. Como 25 años después, un cartel está sentado en una negociación con el Estado colombiano para rediseñarlo. Independientemente de que yo crea que hay que avanzar en un proceso de paz, que se debe buscar que tenga éxito, no se puede perder de vista que los interlocutores en esa mesa se dedican al negocio del narcotráfico. ¿Y se está perdiendo de vista? Yo creo que se pierde de vista. Yo creo que la voluntad del presidente Santos seguramente es loable. Y Juan Manuel Santos sí tuvo razones para pensar que podía firmar con la paz, tenía una justificación histórica para hacerlo. Pero yo noto debilidad en considerar la verdadera naturaleza de la contraparte. Es distinto cuando se negocia con unos soñadores que tomaron las armas para luchar por la justicia social. Incluso era distinto Tiro Fijo, incluso era distinto Arenas. Esa causa campesina tenía una justificación en unas luchas agrarias en unas regiones del país. Hoy, los que están sentados en la mesa también están agenciando unos frentes cuya actividad no es construir equidad, cuya actividad no es ver cómo los campesinos sufren menos, cuya actividad es narcotraficar. Y eso debe estar presente para no obrar con ingenuidad y para exigir unas condiciones en las que el cese del reclutamiento, el desmonte de la actividad terrorista, el cese del secuestro esté acompañado del desmonte de la actividad del narcotráfico. Juan, hagamos una pausa para venir a hacer un recorrido adicional por esta historia reciente de Colombia, de Galán para acá, que tiene que ver totalmente con lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Claro que sí.